La reforma educativa, como una de sus tantas políticas que ha pretendido aplicar Enrique Peña Nieto, que lo ha logrado con un Congreso federal mayoriteando con un PRI y un PAN y un PRD cuando firmaron el Pacto por México, han venido a dañar los derechos de los trabajadores en el magisterio a nivel nacional. El problema reside con la modificación del artículo tercero constitucional, donde viene a dar un gran golpe para todo el magisterio y la educación pública, pues se da sustento legal a las afectaciones de la Alianza por la Calidad Educativa, la ACE. Ante esta cínica forma de actuar, nos vemos en la tarea pues, de hacerle contrapartida y de brindar un análisis profundo acerca del problema que predomina y que se está dando actualmente con la evaluación de los docentes. Revisando el documento que en su momento exhibió Gobernación, nos pudimos dar cuenta que en realidad no es una reforma educativa con tintes educativos. En ningún párrafo, en ninguna línea se menciona nada sobre los planes de estudio, libros de texto, programas educativos, ni mucho menos contenidos pedagógicos. Es en cambio una reforma administrativa con fines políticos que busca privatizar paulatinamente la educación. Aparte de responder a las reformas estructurales tan anheladas por los empresarios y por el propio presidente de la República, que parten se firma un pacto por México y que están siendo patrocinadas por un grupo de empresarios que de ahí podemos suponer que su enfoque no tendrá fines sociales, al contrario, son fines económicos que obedecen a los intereses y demandas del imperialismo, esa pequeña monarquía que ha seguido manipulando al pueblo como si fueran reyes y dueños de México. En ese sentido, viene la creación del servicio profesional docente, donde se reconoce la formación y logros del docente, entre comillas, ya que al modificarse el artículo tercero constitucional, se fijaron ciertos términos para el ingreso y la promoción y la permanencia en el servicio de los docentes. Permanencia, se pone en juego su estabilidad laboral y no se diga económica, como un medio de control de los docentes. Recordemos que en su momento capturaron a la maestra Elbester Gordillo porque ya no servía a sus políticas y se negaba a firmar lo que es esta reforma educativa, que no es más que una reforma laboral. Por lo tanto, pues fue capturada porque de que era corrupta, sigue siendo, y no es de ahorita que se ha descubierto, era de muchos años, desde que ingresó al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación a trabajar, y bueno, llegó a ser secretaria general a nivel nacional, la presidenta vitalicia del CENTE. Lamentablemente, esta reforma educativa a rango constitucional, bueno, pues también se llega a crear el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, con autonomía del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, donde se medirán imparcialmente el desempeño de los maestros. El planteamiento es que el INE esté monitoreando al sistema educativo y goce de autonomía y facultades para medir el rango de aprovechamiento de los docentes y así tratar de justificar ese despido masivo que tanto pretenden para que el docente deje de generar derechos y puedan llegar a la expulsión masiva de docentes y así ahorrarse capital y privatizar la educación. Por donde nos la pongan, la intención es esa, privatizar la educación. Este es un primer paso y bueno, pues ya estamos en la evaluación, de no ha habido claridad, no ha habido transparencia en el procedimiento, no se han respetado los tiempos por la vía legal y bueno, el único que ha salido perjudicado es el docente. Por eso hay tanto maestro en las calles, por eso se ha exigido a las autoridades educativas y a los gobiernos de los estados que actúen acorde a la legalidad. Lamentamos mucho esa reforma al artículo tercero en un pacto por México, como lo señalé al inicio de este video, donde un PRI, un PAN y un PRD se pusieron de acuerdo, una nueva alianza para destruir lo que es la tranquilidad de los docentes en su empleo, que lo único que han hecho es trabajar para los niños con lo que el gobierno les ha aportado, porque el gobierno como autoridad no ha cumplido con su papel como debe. Por ese sentido, debo de proponer que
también se evalúen a los diputados, a los senadores, al presidente de la República, a los gobernadores, a los alcaldes, a diputados estatales, porque si tanto les preocupa el futuro de México, pues vamos evaluándonos todos o no nos evaluamos nadie. Y definitivamente tenemos que capacitar al docente, incluso se tiene que capacitar también a los funcionarios públicos, como ya mencioné, porque nos están llevando al despeñadero con todas estas reformas estructurales que no nos han dejado vivir en tranquilidad, ya que están entregando los bienes de la nación y ahora pretenden entregar la educación de México a los empresarios y privatizarla. Si no nos ponemos las pilas y no actuamos inmediatamente, nos van a comer el mandado y cuando realmente queramos hacer algo, va a ser demasiado tarde. Por eso, tenemos que analizar bien a quienes vamos a elegir como nuestros representantes, ya sean diputados estatales, alcaldes, ahora en las elecciones que abren el Estado. Tenemos que saber que el problema que hay en México con las reformas estructurales se van a arreglar en un Congreso federal, en un Congreso estatal, donde los legisladores tendrán que operar a favor del pueblo, tendrán que tomar en cuenta a la gente, a los docentes, a los trabajadores en cualquier rubro, en cualquier gremio que se encuentren. Si un legislador está en contra del pueblo, el pueblo es quien paga las consecuencias. Y si nosotros seguimos eligiendo, haciéndoles el caldo gordo a diputados que están viendo a favor de los intereses de unos cuantos, de un grupo de poder empresarial que se está adueñando de México, o los que son dueños del estado de Baja California, nos vamos a seguir arrepintiendo de todo lo que está sucediendo. Así que los maestros hacen su trabajo con lo que tienen y nunca se están quejando. Ahorita la lucha es justa porque están violando sus derechos constitucionales, están violando sus derechos laborales. Es una reforma laboral y no educativa, como lo dije en un inicio. Así que el apoyo al 100% a nosotros los maestros, porque por el bien de México seguimos trabajando, pero no nos va a quedar de otra más que salir a las calles y exigirle al gobierno que cumpla con su trabajo, que es proteger los intereses de los trabajadores, del pueblo y no se diga de los niños. Gracias.